escuchado hablar alguna vez de la hipnosis regresiva o terapia de regresión? ¿Sabes lo que es? Yo soy terapeuta de regresiones y os voy a contar para qué se utiliza esta técnica y también algunos de los casos que he tenido con mis pacientes y cómo les he podido ayudar. Quédate y te lo cuento. Soy Isabel, del Alma de Isabel, y como sabéis muchos de vosotros, si me seguís en este canal, pues además de sensitiva y medium auditiva, soy analista de la conciencia utilizando la técnica de la hipnosis regresiva. Y hoy os voy a hablar de qué es esta técnica o esta terapia de regresión y para qué se utiliza. Y también os voy a contar algunos casos pues muy interesantes de los que he tenido últimamente con algunos de mis pacientes. Así lo podréis entender mucho mejor. Y bueno, aunque tenéis ya algunos vídeos en mi canal en los que os hablo de la hipnosis regresiva y también algún que otro podcast o entrevista que me han hecho sobre este tema, pues hoy quiero centrarme en hacer un pequeño resumen de lo que es la hipnosis regresiva y sobre todo centrarme en algunas anécdotas y casos que me han ocurrido con algunos pacientes en esta terapia. Como os he contado en alguna ocasión, la terapia de hipnosis regresiva es una técnica terapéutica que se utiliza para ayudar a los pacientes a sanar algún tipo de trauma, fobia, miedos, pues que no tienen sentido o que no han conseguido sanar con terapias más comunes o científicas. Y también pues a personas que prefieren utilizar esta técnica y les atrae más o sienten que les gustaría probar con la hipnosis regresiva a ver si solucionan esos problemas que tienen. Tengo que comentaros que además tengo muchísimos compañeros médicos y psicólogos que utilizan esta técnica, aunque no sea del todo científica, y la utilizan como una opción más y que corroboran con ella excelentes resultados. Pero hoy, como os he contado al principio, vengo a daros algún que otro ejemplo. Por supuesto no diré los nombres de los pacientes, me los inventaré, pues del tipo de consulta para la que han acudido a mi terapia y qué resultados han obtenido. Aunque por el nombre de hipnosis regresiva mucha gente pueda pensar que va a estar inconsciente o que yo puedo manipularlos de algún modo, en realidad se trata de entrar en un estado de conciencia expansivo, tipo meditativo, y cada uno pues lo hace de una forma distinta. No todo el mundo tiene unas sesiones de hipnosis regresiva intensas, ni va a vidas pasadas, porque de lo que se trata es de sanar el conflicto en su origen y muchas veces pues este conflicto nos viene de la niñez o incluso del vientre materno, donde suelo llevar a casi todos mis pacientes, porque ahí escuchamos y vemos cosas que nos afectan en nuestra vida actual. Por lo que con la hipnosis lo que hacemos es hacer consciente lo inconsciente, lo que está en nuestra alma o inconsciente, y llevarlo a nuestro presente, a nuestra mente, para poder sanarlo. Y ahora sí, os cuento algunos casos. El primer caso es el de una paciente que llamaremos Laura, de unos 52 años. Vino a sanar un conflicto con la soledad. Tenía un sentimiento muy grande de soledad. No había querido tener hijos nunca y además tenía problemas para encontrar parejas estables. Su inconsciente rápidamente accedió a una vida en la que perdía a un hijo pequeño ahogado. Y al poco tiempo, además, perdió a su marido en la guerra. Y en esa vida murió sola, triste y abandonada. Os lo resumo mucho, por supuesto. Siguió viéndose además en otra vida, estamos hablando de siglos diferentes a este, por supuesto, y era un bebé. Vio como sus padres no la querían y la abandonaron en un orfanato, aproximadamente sería a principios del siglo XIX. Pero fue adoptada siendo todavía un bebé por otra familia. Pero esta siguiente madre también murió y quedó completamente sola, siendo niña, ya que su padre adoptivo pues no quiso hacerse cargo de ella. Fue abandonada de nuevo y vivió alcoholizada y murió atropellada por un carro de la época.
Con lo que pudo entender en esta sesión, pues que tenía la famosa herida de abandono. Ella pensaba, en esta vida actual, inconscientemente por supuesto, que si estaba con alguien o tenía un hijo podía perderlo, además de que a este mundo se venía solo a sufrir. Tenía miedo en cualquier relación personal a ser abandonada, actuaba con precipitación y era ella casi siempre pues quien dejaba la relación o la pareja ante cualquier pequeño obstáculo por temor a que la dejaran a ella. Por eso sus relaciones no avanzaban. Pero tengo que deciros que hay sesiones también muy interesantes que como analista de la conciencia y terapeuta de regresión tengo que enviar a algún ser que ha trascendido pues a la luz, porque se ha quedado apegado a este plano, pero de un modo muy diferente al que nos cuenta la iglesia o las religiones o como lo hacen algunas culturas. Y ahora os explicaré uno de los casos más impactantes que me han pasado con un paciente al que tuve que enviarle a alguien que tenía en su campo energético a la luz. Una de mis pacientes era una mujer, descubrió en una constelación familiar pues que su bisabuelo había asesinado a su bisabuela, ya que este hombre pues se había enamorado de otra mujer y consideró que para poder estar con ella, con su amante, debía matar a su propia esposa, con la que además tenía un hijo. Este hombre no solo asesinó a su esposa, sino que inmediatamente, con el sentimiento de culpa que tenía, se suicidó. Este alma, que no había podido ir a la luz por su sentimiento de culpa, como también os he contado en muchos vídeos en los que hablo porque se quedan atrapados en este plano, pues se quedó en el campo energético de mi paciente y no la dejaba avanzar y además le causaba muchísimos problemas y estados de ánimo que ella sentía que no eran de ella. En la sesión, pues esta mujer podía ver a su bisabuelo, sentirlo, y le pedí a este alma que hablara a través de las cuerdas vocales de ella conmigo. Al principio fue muy reticente, sobre todo no quería marcharse a la luz y estaba muy enfadado con mi paciente, pero poco a poco le ayudé a entender que debía marcharse y dejarla tranquila, que nadie le iba a castigar en el otro lado y lo que hice para conseguir esto y que se fuera fue preguntarle quién quería que viniese a buscarlo. Aceptó y me dio dos nombres. Uno era el de su hijo y también me dio el de una mujer que resultó ser su antigua amante. Cuando vio a su hijo, lo primero que hizo fue pedirle perdón por lo que había hecho. Pero cuando se fue de verdad rápidamente a la luz fue al ver a esa mujer a la que había querido tanto y que vino a recogerlo. Bueno, os lo he resumido un poquito bastante porque no quiero que se alargue mucho este vídeo. Pero bueno, finalmente conseguí, casi haciéndole una terapia regresiva a este ser que estaba aquí apegado, pues que se marchara. Conseguí además que dejara libre a mi paciente y ella enseguida lo notó porque durante la terapia regresiva la vuelvo a llevar a que vea su campo energético, a que me diga si lo sigue viendo ahí. Y por supuesto que no, y además ella notó esos cambios en los días posteriores y en ese mismo momento. Os lo he contado para que veáis de qué maneras distintas se puede ayudar a una persona con la terapia regresiva. Hay muchas otras cosas y circunstancias que os contaré en los siguientes vídeos. Así que si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darme un like y activar la campanita para no perderos nada y ayudarme a crecer y que os cuente más cosas sobre la hipnosis regresiva. Un abrazo de mi alma a tu alma.